Está aquí en la montaña Sacha Llorenti. Gracias, Sacha, por estar en nuestros estudios. Lo trae por aquí, por Bolivia, quiero decir, un tema privado, pero me imagino que ha aprovechado para tomarle el pulso al país. Sacha, recuerden nuestros amigos y amigas que nos siguen, actualmente vive en Caracas porque es secretario ejecutivo de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos. Estoy hablando de ALBA TCP, el ALBA TCP, que es una de las instancias que podría ser un punto clave para la articulación de nuestros países. Bueno, Sacha está ahí, por lo tanto, Sacha Llorenti está viviendo actualmente en Venezuela. Voy a aprovechar para preguntarle cómo ha sentido primero el país y luego le voy a preguntar por Venezuela también. Sacha, bienvenido. ¿Y cómo nos ves? ¿Cómo estamos en Bolivia? ¿Qué percepción tienes? Bueno, Claudia, primero muchas gracias por la oportunidad. Un saludo a todas las personas que nos ven y escuchan. Bueno, es siempre grato estar en Bolivia. Veo que es distinto el clima al que se veía desde lejos entre el año 2019 y 2020. Se ha recuperado. ¿Sacha viene con regularidad acá? Sí, vengo con regularidad. Una vez cada 2 meses, por lo menos, el trabajo me permite hacer eso. Entonces puedo seguirle el pulso un poco a la dinámica boliviana y veo cómo se ha recuperado la tranquilidad, la estabilidad, por supuesto después de la recuperación de la democracia, que poco a poco Bolivia en términos económicos va retomando el rumbo que tenía antes del golpe de Estado. Pero sigue la polarización, ¿verdad, Sacha? Yo no sé si es que la llamaría polarización, porque una gran mayoría de los bolivianos y bolivianas ya se ha expresado políticamente en las elecciones, ya ha marcado qué rumbo tiene que seguir el país. Por supuesto, habrán sectores, algunos sectores, que no están de acuerdo con algunas decisiones, porque cuando hay un gobierno que trabaja para el pueblo, como el gobierno del presidente Arce, entonces se afectan intereses. El gobernar es afectar algunos intereses. En política, como en casi todo en la vida, no se puede contentar a todo el mundo y habrá gente disconforme. Están para eso los canales democráticos, para que se resuelvan este tipo de diferencias. Lo que sí es preocupante es que si es que resucita ese espíritu autoritario del que tú hablabas hace un momento, es decir, el golpe de Estado del 21 de agosto de 1971 tiene una relación absolutamente directa con el golpe de Estado del 10 de noviembre del año 2019. Es exactamente la misma cultura política, la de esos banceristas, con los que apoyaron a Yanine Áñez. Entonces, lo que sí debería preocuparnos es una ausencia de cultura democrática o de principios democráticos en algunos actores políticos que están dispuestos a hacer lo que hicieron entonces, sobornar a militares y policías con el propósito de acabar con nuestra democracia. Pero creo que en términos generales, y lo veo porque comparo con otras realidades, Bolivia está marchando bien en términos políticos, en términos económicos. Ojalá en lo político podamos ir tejiendo nuevos lazos en lo político, en lo social, pero de repente los liderazgos políticos pueden dar un primer paso en comenzar a no olvidar ni volcar una página de lo sucedido, lo hemos dicho en varios editoriales, pero sí comenzar un acercamiento, un sinceramiento, no pensar todos igual, pero sí respetar y apostar todos por una verdad histórica, que es lo que están demandando los hechos del 2019, ¿no? Creo que es una tarea todavía pendiente y luego en la sociedad también deberemos retejer nuestros lazos en la reunión de padres, en el edificio, en el minibús, en la calle, donde se siente esa tensión y ahí va esto de la polarización, se siente que la diferencia, la intolerancia, las heridas están abiertas. De hecho, por eso vamos a hablar también de las víctimas de dictaduras y de hechos de violencia, porque en la medida en que no haya reparación,
esas heridas se pueden volver a abrir. ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Cómo está Venezuela, Sacha Llorenti? Bueno, estoy casi 2 años ya en Venezuela y la transformación de Venezuela es realmente impresionante. Se ha recuperado muchísimo la economía. Venezuela ya no se habla de Venezuela en términos de inflación, por ejemplo. La inflación venezolana ha sido controlada, lo que permite, por supuesto, que exista mucho más abastecimiento en Venezuela. Uno puede conseguir absolutamente de todo. Hay una dinamicidad en la economía, una estabilidad también política, por supuesto. No se ha retornado todavía a los momentos previos a las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos, porque hay que recordar que Venezuela exportaba una cantidad cercana a los 40.000 millones de dólares por el petróleo al año. Uh-huh. Y producto de estas denominadas sanciones absolutamente ilegales de Estados Unidos, de 40.000 millones bajó a 700 millones. Entonces, fue un golpe durísimo para la economía venezolana, pero se está recuperando de todo eso. Hay un ambiente de mucho optimismo en Venezuela, una consolidación del gobierno del presidente Nicolás Maduro en todo sentido. Yo lo digo así de manera muy clara, desde una mirada que también intenta ser muy objetiva. Yo creo que muy pocos presidentes y muy pocos gobiernos o pueblos hubiesen resistido lo que ha resistido Venezuela en los últimos años. No solamente un bloqueo económico, comercial y financiero que ha reducido sus ingresos de tal manera, sino agresiones de carácter militar, amenazas, intentos de magnicidio, pusieron precio por la captura del propio presidente Maduro e intentaron sobornar a militares, a políticos del entorno del presidente Maduro, pero Venezuela logró soportar todas esas batallas. Tan cierto que Jorge Quiroga, cuando tenía un papel protagónico después de la renuncia de Evo Morales, dijo él mismo a los medios estar sorprendido porque él pensaba que primero iba a caer Venezuela y después Bolivia, y dice, pero bueno, se ha dado así la vida, no me acuerdo la palabra que expresa, y dice, pero se ha dado así, primero será Bolivia y después Venezuela. Los opositores al gobierno de Maduro en Venezuela, políticos y empresarios, soltarán una carcajada cuando lo escuchen, Sacha Llorenti, porque tienen una percepción absolutamente opuesta de lo que está sucediendo en Venezuela. ¿Hay todavía esa pugna o hay algún elemento que nos permita pensar que Venezuela puede volver a restituirse y salir otra vez de ese pro-Chávez, anti-Chávez, pro-Maduro, anti-Maduro, ¿no? Otra vez estamos hablando de una sociedad dividida, al margen de los pesos que hayan de uno y otro y que se sellan en la votación. Hay percepciones polarizadas, sí, es Venezuela, es Argentina, es Bolivia, es Chile, pero ahora estamos con Venezuela. Bueno, podemos hablar específicamente de Venezuela, pero es un tema, es verdad lo que dice Claudia, es un tema general, porque existen 2 tipos de proyectos de manera general en nuestra región. Existe un proyecto emancipador, liberador, en el que los pueblos y los estados sean dueños de sus recursos naturales, sean dueños de su destino. Y existe otro proyecto, y es el proyecto, por ejemplo, que enarbola Jorge Quiroga, de subordinación. Es un proyecto que entrega nuestra independencia, nuestros recursos naturales, nuestra soberanía a Estados Unidos o a ciertos intereses de esa índole. Entonces, ese antagonismo está vigente hace 200 años, ¿sí? Desde la lucha por nuestra independencia hasta ahora. No por nada se puso en práctica la doctrina Monroe o la doctrina de seguridad nacional de Estados Unidos. El golpe de Estado de Hugo Banzer Suárez no cayó de la nada. El golpe de Áñez tampoco. Vinieron acompañados y por instituciones como la OEA o el propio gobierno de los Estados Unidos. Entonces, ese antagonismo me parece
natural y pertinente, porque algunos tienen otro proyecto de país. Los gobiernos, como el gobierno del presidente Arce, el presidente Maduro, el gobierno de Cuba, de Nicaragua, podemos hablar también mucho de Nicaragua, o los gobiernos progresistas de Colombia, de Chile, de México, tienen otra visión. Es decir, los intereses son contrapuestos. Entonces, cuando hay intereses contrapuestos, la salida, la resolución de esas diferencias tiene que ser democrática. Y esa es la diferencia entre ellos y nosotros. Porque ellos están dispuestos a los golpes de Estado, a tener tanques en las calles, con tal de hacer prevalecer su proyecto político. En cambio, los nuestros están sometidos, subordinados a la voluntad del pueblo. Y creo que ese antagonismo, no hay que huir a ese antagonismo, hay que encararlo, porque en realidad son visiones distintas de país, y ahí hay intereses económicos. Están los intereses, decía, de los recursos naturales, pero otro sería nuestro país si es que la gente vinculada con Áñez siguiera gobernando Bolivia, en términos de exportaciones, en términos de recursos que recibe el país. Entonces, está bien, puede ser interpretada como una polarización. Por eso hay que hacer el trabajo pedagógico, político, de explicar cuáles son nuestras razones, nuestros argumentos, para que la gente entienda que no es un tema simplemente de que el que está al frente me cae mal, ¿sí? O no nos llevamos bien. No es un tema de personalidades, es un tema de proyectos políticos. Sacha Llorenti, hay actividad ahora. ¿Tiene usted noticias? ¿Qué se está haciendo? Estoy pensando sobre todo sobre qué vías puede seguir el ALBA TCP para de alguna manera volver a generar cierta energía de convergencia, pero no solamente una convergencia ideológica. Esa es fácil, llevarse bien con AMLO, es decir, para actores políticos como usted, Sacha, desde el movimiento al socialismo, desde las funciones que ha ejercido, es fácil tener amistades y simpatías con AMLO, con Boric, con Arce. Lo difícil es que estas instituciones puedan converger más allá de lo ideológico, intereses transversales, regionales. ¿Cómo está el trabajo allá y qué novedades hay? Yo creo que es verdad, hay que trascender en algunos casos lo ideológico. Creo que lo ideológico es fundamental, es esencial, pero en otros temas hay que trabajar, por supuesto, con otros actores políticos que no necesariamente coinciden con uno. Por eso el esfuerzo nuestro desde el ALBA es el fortalecimiento de CELAC. CELAC es el espacio natural en el que en medio de nuestras diferencias, más de 30 estados puedan tener intereses comunes, los países de Latinoamérica y el Caribe. Ese es, yo creo, nuestro destino. Y eso está en contraposición, por ejemplo, a lo que pasa con la OEA. Es decir, yo puedo estar muy a favor de CELAC y al mismo tiempo ser muy crítico del rol de la Organización de Estados Americanos, que no es otra cosa que una instancia que le hace el trabajo al Departamento de Estado para favorecer la política exterior estadounidense, porque de ahí reciben dinero, de ahí reciben recursos y bueno, una serie de temas. Entonces, desde el ALBA, por ejemplo, hemos propiciado muchos escenarios de diálogo, de acercamiento. Hay nuevos vientos en la región. Creemos que el nuevo gobierno de Colombia, el reinicio de los diálogos de paz con la guerrilla en Colombia es una señal clarísima de que puede haber un cambio en esa situación de violencia que tiene un impacto en toda la región. Restablecimiento de las relaciones con Venezuela puede ser clave para el conjunto, al margen de afinidades ideológicas y políticas para la región. Me parece que es un buen paso. Sí, y ahí tenemos algunas bases que deberían ser comunes de entendimiento, más allá de lo ideológico. Me refiero, por ejemplo, a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Deberíamos estar de acuerdo todas y todos en que esos principios y propósitos tienen que ser cumplidos. Y ahí entramos en contradicción con la política estadounidense, porque al margen de esos principios y propósitos imponen, por ejemplo, un bloqueo por más de 60 años contra Cuba, un bloqueo contra Venezuela con las consecuencias que conocemos, o las agresiones que sufre ahora Nicaragua.
Entonces, contra ese tipo de medidas, por supuesto, vamos a ser antagónicos y por supuesto las vamos a denunciar. ¿Qué posibilidad de acuerdo podemos tener si es que ni siquiera coincidimos en estos principios y propósitos? Si ni siquiera coincidimos en lo que señala el derecho internacional. Entonces, creo que estamos entrando a una etapa global de muchísima más incertidumbre, en la que aparentemente el derecho internacional y la propia Carta de las Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas se verá debilitado en el futuro. Es por eso que a nosotros nos corresponde generar nuestras propias instancias para resolver nuestros propios problemas. Por eso nuestra apuesta en medio de las diferencias políticas, ideológicas, es CELAC. Ese es nuestro horizonte. Pero perdón, sí, entre las tareas que estábamos haciendo con el ALBA, ahora mismo estamos lanzando un concurso de letras y artes del ALBA, en 8 categorías que las voy a leer ahora muy brevemente para las interesados y los interesados, en cuento corto, poesía, ensayo, guión para cortometraje, canción, pintura, fotografía y diseño. Son estas 8 categorías. Estamos lanzando... ¿Hay una temática específica? Hay 2 temáticas, o 3 en realidad. En los primeros temas, es decir, cuento corto, poesía, ensayo y guión para cortometraje, está esto justamente lo que hablábamos, esta disputa bicentenaria de la doctrina Monroe y la doctrina bolivariana, martiana, sandinista nuestra, digamos. Es decir, ¿cómo vemos esa pugna después de 200 años del bicentenario de nuestra independencia? Hay una ficha, a ver si lo podemos recuperar, por favor, a mi equipo. Si podemos recuperar, hay un afiche de esto para que tengamos un poco la idea del espíritu de esta convocatoria. Ese es un tema. ¿Y el otro? El otro para canción, pintura y fotografía es un tema general que es nuestra América. ¿Cómo en medio de nuestras diferencias qué somos? ¿Cuál es la identidad nuestra americana? Esa es la idea de esta segunda, de estas 3 categorías. Y la última es de diseño, que está dirigida específicamente a quienes quieran participar a la elaboración del logo. Ahí tenemos estas. Me gusta mucho porque se retrata bien el espíritu de la convocatoria y está lanzamiento Premios ALBA de las Artes y las Letras. Sí, en el tema del diseño está dirigida específicamente a los Juegos Deportivos del ALBA. Los que quieran plantearnos un diseño para esos Juegos Deportivos, bienvenidos. El premio es para cada categoría es de $3,000, para incentivar también a los jóvenes artistas. Y tenemos un jurado... ¿Para jóvenes? ¿Solo para jóvenes? No, para todos y todas. ¿Para todos? Todos los que quieran participar. No hay límite de edad, ni hacia arriba ni hacia abajo. No hay límite de edad y solamente la condición de que se presenten los trabajos, ya sea en inglés o en español. De acuerdo. En el jurado, por ejemplo, tenemos a Jorge Sanginés de Bolivia, tenemos jurados del Caribe Oriental, de Santa Lucía, tenemos de Cuba y también tenemos de Venezuela. Entonces, estamos entusiasmados porque estamos relanzando después de muchos años esta iniciativa que esperamos tenga buena acogida. ¿Para qué sirven estos encuentros? Por supuesto que para crear y para tejer lazos regionales. Sí. ¿Y a ustedes como institución? No, nos interesa el debate sobre estos temas, actualizar el debate, ver qué es lo que, cómo se perciben estas realidades desde distintos puntos de nuestra alianza, pero más allá de nuestra alianza, porque está abierta a todas las personas que quieran participar, pero también impulsar este diálogo a través del arte, de las letras, sobre nuestra realidad, sobre nuestra identidad. La cultura es fundamental para todo ello y es un pequeño aporte para promover ese diálogo. Interesante. ¿Hasta cuándo, para las personas que estén interesadas ya, dónde tienen que mandar? En el caso de Bolivia, ¿dónde se manda el material? Todas las condiciones de la convocatoria están en nuestras redes sociales. Es www.albatcp.org. Ahí están todas las consideraciones para cada una de las categorías y todas se recibirán de manera digital en una dirección específica de correo electrónico y tenemos como fecha límite para todas las
categorías, excepto diseño, hasta el 14 de noviembre de este año. 14 de noviembre. Y para diseño el 15 de octubre. De acuerdo. Entonces, sí, esperemos, bueno, vamos a recibir seguramente propuestas de distintos lugares de la región. De los 10 países que conforman el ALBA, 6 son parte del Caribe Oriental, tienen como idioma oficial el inglés, y 4, en una minoría, los países, digamos, latinos con español como lengua oficial. Entonces los trabajos, las postulaciones en castellano, en inglés y con la fecha del 14 de noviembre para todas las categorías, salvo diseño que se va hasta el 14 de octubre. Perfecto. Me voy a animar a hacerle la pregunta política a Sacha Llorenti, la más difícil para los masistas, que es ¿qué está pasando dentro del MAS? Hay una serie de desencuentros, que los choquehuanquistas, los evistas, los arcistas, que los movimientos, que los ponchos rojos aquí, los otros ponchos allá. ¿Cómo está viendo Sacha Llorenti la dinámica del MAS en estos momentos? Sí, yo creo que el MAS, bueno, se habla mucho del MAS porque es el partido más importante de la historia de Bolivia, sin lugar a dudas. Es un partido que ha sido construido desde la base social más amplia de nuestro país y digamos, el partido está ahora concentrado, como decía el presidente del partido y expresidente Evo Morales, en la defensa del gobierno del presidente Arce. Ese es el objetivo central. Todas estas cosas que aparecen en los medios de comunicación creo que no son relevantes. Lo importante está en ese trabajo de apoyo al presidente. Tenemos la gran ventaja, y esto lo hablaba con colegas en Cuba o en Venezuela, ¿no? La gran ventaja de tener a Evo en las calles, la gran ventaja de tenerlo como dirigente, porque el presidente Maduro decía que yo quisiera tener a Chávez aquí en las calles para que me ayude, o el presidente Díaz-Canel tener a Fidel. Creo que esa es una de las grandes ventajas de este momento específico de nuestro partido, de nuestro movimiento. Y bueno, pues con buen gobierno del presidente Luis Arce, tenemos más para mucho tiempo. De Arce se habla sobre todo de la estabilidad económica, no siempre es leída de esa manera por voces opositoras, pero digamos que el fuerte de Arce es la economía. Ese fuerte puede significar un no tan fuerte en lo otro, que es parte de las materias favoritas de Evo Morales, que es la articulación de movimientos sociales, indígenas, un poquito el perfil del presidente Arce. Bueno, el presidente Arce es un gran economista, está tomando las decisiones correctas. Si uno compara lo que sucede en Bolivia con el resto de la región, simplemente visitar a algunos de nuestros vecinos, uno se da cuenta de la gran diferencia que hay. Aquí hay estabilidad, aquí hay la gente puede planificar a mediano plazo, a largo plazo, porque hay una economía estable, no solamente de ahora, los últimos ya casi 2 décadas de esta estabilidad y crecimiento económico. Y yo creo que la complementariedad que existe con el presidente del partido, que es Evo, es clave para este momento político que vive nuestro país. Tenemos a un gran presidente que es Luis Arce, que está conduciendo muy bien al país, y tenemos al mejor presidente de la historia de Bolivia, que ha sido Evo Morales, que está conduciendo al partido y a los movimientos sociales. Entonces yo creo que estamos en un momento de mucha fortaleza política, económica, ideológica, y yo veo, como decía, tenemos más para muchísimo tiempo. No me voy a ir sin preguntarle por David Choquehuanca. David yo creo que las 3 personas más relevantes de este momento son Evo, Lucho y David. David tiene uno de sus aportes más importantes es justamente esta reflexión sobre el vivir bien. Y yo creo que
este momento, en el lugar que él está ocupando, uno puede percibir su influencia. Entonces, el aporte de David también es, por supuesto, importante. He entrevistado a Sacha Llorenti en el pasado, más bien como defensor de los derechos humanos en la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia, bueno, y luego lo hemos visto como ministro muy cercano, se ha gastado usted las alfombras del poder y del poder muy cercano a Evo Morales, después en Nueva York como embajador ante la ONU, ahora secretario ejecutivo del ALBA TCP. La verdad, Sacha Llorenti, ¿dónde se siente mejor? ¿Dónde me siento mejor? Honestamente, Sí. porque yo creo que hay mucha gente como yo que viene de una generación que resistió al neoliberalismo. Nosotros empezamos a hacer política cuando había caído el muro de Berlín, cuando había colapsado la Unión Soviética, cuando el MIR había cometido ese acto de traición de cruzar los ríos de sangre y aliarse con el dictador, cuando ser de izquierda era mal visto, se nos veía como a loquitos. Venimos de esa tradición de esta izquierda, y yo me siento cómodo, y lo digo con mucha honestidad, donde pueda aportar más a este proceso histórico que está expresado políticamente por el movimiento al socialismo. Yo he tenido el privilegio de estar muy cerca de los movimientos sociales, de Evo, de conocerlo muy. Viceministro de Coordinación con Movimientos Sí, fui viceministro de Coordinación de Movimientos Sociales. Y yo creo que he aprendido muchísimo de Evo, lo digo con mucha sinceridad. Evo para mí es un maestro en todo sentido. He conocido Bolivia, yo pensé que conocía Bolivia antes de ser viceministro, he conocido Bolivia con él. Y creo que él ha sido el mejor presidente de la historia de Bolivia, y yo me siento un hombre, un político muy leal a esos principios. Me siento cómodo ahora porque tengo un profundo cariño y compromiso con los procesos revolucionarios de América Latina y el Caribe. Entonces, para mí estar en el ALBA TCP es un privilegio enorme, porque puedo estar muy cerca de la revolución cubana, de la revolución nicaragüense, de la bolivariana, venezolana, de la boliviana. Y nada, me siento muy cómodo donde estoy ahora y muy feliz. ¿Más evista que masista? No, es que es lo mismo. Es lo mismo. Es lo mismo, para mí sí. Yo soy masista y soy evista, profundamente evista. Y soy masista, porque hay gente que quiere diferenciar esas dos cosas. Yo creo que son sinónimos, porque Evo es el más. Y yo no puedo entender un más ahora en esta coyuntura sin Evo. No más preguntas. Gracias, Sacha Llorenti, por estar acá y por venir hasta la montaña. Esperemos tenerlo nuevamente cuando vuelva y retorne a esta hermosa ciudad. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia, por la oportunidad. Gracias, Sacha.